Días, doctora, sí. Ya, mil disculpas, fue un error mío. Empezando con el módulo digestivo, pues vamos a llevar tanto lo que es el síndrome histérico y la insuficiencia hepática. Hoy lunes solamente síndrome histérico y el miércoles complementamos con insuficiencia hepática. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje de este tema? Conocer la definición de ictericia, los valores de referencia. Cuando hablamos de valores de referencia nos referimos a valores de laboratorio, la clasificación y los signos y síntomas del síndrome histérico, que es muy variable, y qué estudios complementarios ir pidiendo progresivamente. La ictericia, que es la coloración amarillenta, ¿no? La acumulación en piel y en otros tejidos de un pigmento llamado bilirrubina, pues como ustedes saben, es producto de la degradación del grupo hemo de la hemoglobina. Entonces, la presencia de ictericia en un paciente siempre va a denotar o una enfermedad hepática, biliar o hematológica. Con los otros signos y síntomas, haciendo una buena enfermedad actual, pues podemos llegar al diagnóstico y al origen de la ictericia. Para valorar adecuadamente la ictericia en un paciente, tenemos que tomar en cuenta la presencia de luz natural, ¿sí? Tiene que ser un ambiente con una luz adecuada para ver, especialmente en aquellos pacientes que tienen una ictericia inicial o muy leve en realidad. Se les va a dificultar la presencia de ictericia cuando la piel, la tez del paciente sea oscura, morena, pero no va a variar la misma en las escleras o en las mucosas. En pacientes edematizados, ¿no?, que tengan anasarca, probablemente no sea muy bien valorable la presencia de ictericia, pero vuelvo a decir, los lugares donde ustedes van a encontrar con mayor facilidad la ictericia va a ser en las escleras, en la mucosa yugal, debajo de la lengua, ¿sí?, donde se observa con facilidad. Normalmente, hablando de laboratorio, ¿no?, el rango de la bilirrubina total es de 0.3 a 1. No hay gran variación de laboratorio a laboratorio. Ese es el margen de diferencia. Cuando tenemos pacientes que tienen valores ligeramente elevados, de 1 a 2 miligramos, y no se observa nada, ni escleras ni nada, hablamos de una hiperbilirrubinemia subclínica, que puede ser algo pasajero, que puede denotar el inicio de una enfermedad o simplemente el paciente cursa con una enfermedad de base y va a mantener esos valores sin tener una repercusión clínica o enfermedad como tal. Cuando ya supera los 2 miligramos, estamos hablando de bilirrubina total. Se exterioriza clínicamente la ictericia. Vamos a poder visualizar en escleras, piel y así sucesivamente. Entonces, cuando los valores son entre 2 a 3 miligramos, ya el 70 a 80% de los observadores, es decir, nosotros médicos, vamos a poder observar. Mínimo margen menor, pues no se va a dar cuenta incluso con estos valores. Por eso es que los pacientes al inicio no se dan cuenta, ¿entienden? Alguien muy observador, por eso es que lo primero que ven en un paciente son las escleras. La misma va a ir aumentando, obviamente, cuando estos valores sean cada vez más altos, ¿no?, siendo 83% cuando ya tengamos bilirrubina de 10 miligramos y hasta un 96-100% cuando, pues, evidentemente el valor sea muy alto, como 15 miligramos, ¿no? Noten la diferencia de un paciente a otro paciente. ¿Dónde se detecta primero la ictericia? En las escleras, ¿sí? Por eso es que es más visual, por eso que el paciente acude por eso. No es porque se revisó la boca ni nada por el estilo o porque vio en la piel. Generalmente, al inicio es en las escleras. En segundo lugar, donde se encuentra es debajo de la lengua y posteriormente en la piel. Este es un caso de una revista, es un niño de 12 años, donde parece un caramelo, pero en realidad es una ictericia que se observa muy bien en la lengua, ¿sí?, en un paciente con anemia hemolítica secundaria a una infección por virus de Epstein-Barr, ¿sí? Cuando la ictericia es de mucho tiempo, es decir, que el paciente tiene ictericia semanas, incluso meses,
la piel tiende a tornarse verdosa, ¿no? Esto es por oxidación de la bilirrubina a biliverdina. Por eso tiene una coloración bastante extraña. Y las pseudoictericias, la causa más común es por hipercaroteninemia. Es decir, ustedes pueden encontrar el color amarillo en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, pero no en el resto de la piel, y mucho menos en la mucosa yugal ni escleras, ¿no? Ahora, pacientes con enfermedades crónicas prolongadas, como la insuficiencia renal crónica y el cáncer avanzado, también pueden adquirir un color amarillento, ¿no? En la piel. Y ustedes pensar que es una ictericia, pero ustedes básense siempre y pidan en un paciente con esa coloración, pues laboratorios de rutina y verán que las bilirrubinas son completamente normales. Esto lo vamos a hablar más a detalle en el seminario, puesto que se habla más de fisiología, fisiopatología, pero para recordarles que el metabolismo y la excreción de la bilirrubina, ¿sí? Pues es producto del metabolismo de la hemoglobina. Entonces, si tomamos en cuenta eso, todo que afecte a la hemoglobina y todo lo que afecte a la parte hepática y la parte biliar, pues va a repercutir con la elevación de las bilirrubinas, ¿no? Sea indirecta, directa o llamada no conjugada o conjugada, ¿no? Entonces, los hematíes al degradarse liberan la hemoglobina, ya esto en su tiempo de vida media. Posteriormente es metabolizada en dos moléculas, ¿no? Del grupo hemo, ¿sí? Que es lo que nos interesa, y el grupo globina. Se transforma el grupo hemo en biliverdina y está en bilirrubina, la cual se llama no conjugada. Al inicio es no conjugada o indirecta. Y ya al pasar por el hígado, y donde se realizan los diferentes procesos, esta se conjuga con el ácido glucurónico, transformándose en la bilirrubina conjugada o directa, ¿sí? Por eso es que vamos a manejar el término de bilirrubina conjugada o indirecta o conjugada o directa. El metabolismo del hígado, ¿qué se realiza en el hígado? Perdón, es la conjugación y es la excreción, ¿sí? El 80% es excretada por las heces y el 20% es reabsorbida al plasma y reciclada por el hígado, ¿no? La circulación enterohepática o excretada por los riñones. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros vamos a poder observar, ¿sí? La coloración amarillenta o la ausencia de esta cuando exista alteración tanto hepática y una alteración tanto renal, ¿sí? Características de cada una de las bilirrubinas, ¿ya? La bilirrubina indirecta es tóxica, está unida a la albúmina, ¿no? Es liposoluble, no es excretada por el riñón y no es excretada por las vías biliares, ¿sí? Y los niveles son de 0.2 a 0.8. En cambio de la bilirrubina directa, no es tóxica, no está unida a proteínas, es hidrosoluble y esta es excretable a través del riñón y es excretable hacia las vías biliares. Y sus valores son mucho más bajos, de 0 a 0.2. ¿Por qué es importante saber eso? Porque existe algún problema obstructivo biliar, que es lo primero que se va a elevar, pues será la bilirrubina directa. Se elevarán ambas, pero el hecho de que éstas se eleven más de sus valores de referencia nos habla de un problema obstructivo, ¿sí? Es un laboratorio, la imagen no es muy buena, pero estos son los laboratorios que nosotros observamos en todo paciente que pedimos pruebas de función hepática, ¿sí? Este lado son los valores de referencia. Nos vamos a abocar solamente a lo que es la bilirrubina. Ojo que cuando valorar a un paciente con problema hepático biliar, hay que valorar en conjunto transaminasas, fosfatasa alcalina o la gamma-glutamiltransferasa, no de por sí solamente la bilirrubina, pero este laboratorio es para mostrarle estos valores de referencia que tenemos, ¿no? La bilirrubina total es de 0 a 1, la bilirrubina directa es de 0 a 0.2 y la indirecta es de 0 a 0.8, ¿no? Haciendo un total de 1 miligramo. Pero miren los valores, ¿sí? Una bilirrubina directa de 11.2, muy elevada, con una indirecta de 4.9, haciendo una total de 16.1. ¿No? Si yo veo esto más una fosfatasa alcalina elevada, estoy hablando de un proceso obstructivo, ¿sí? Y acá el laboratorio nos habla de un suero fuertemente histérico. Es evidente porque el valor es demasiado.
Entonces, ¿cuándo se eleva la bilirrubina? Cuando se exterioriza como ictericia, ¿sí? Ya sea por una formación excesiva de bilirrubina, una disminución de la captación, conjugación o eliminación de la bilirrubina, o regurgitación de la bilirrubina conjugada o no conjugada por los hepatocitos o por los conductos biliares lesionados, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta estos, pues vamos a saber qué tipo de enfermedad es la causante de la hiperbilirrubinemia, ¿sí? Entonces, el aumento de la bilirrubina no conjugada o indirecta es por producción excesiva, déficit de la captación de la bilirrubina y falta de conjugación. Entonces, todo lo que va a ocurrir en el hígado, ¿sí? Y el aumento de la bilirrubina conjugada, ¿sí? Se va a deber a una disminución de su eliminación a los conductos biliares y fugas retrogradas de la bilirrubina. Entonces, aquí hablamos un poquito de lo que es la clasificación, ¿sí? Pero podemos ubicar mejor en cuál podría ser la patología causante. Y se le ha clasificado en causas prehepáticas, causas antes. Esto no ocurre en el hígado, las causas hepáticas que hacen la mayoría de los casos, y también la mayoría de los casos acá en Bolivia, Cochabamba, son las causas poshepáticas, ¿no? Los ejemplos más claros de cada subdivisión es las causas prehepáticas, pues la anemia hemolítica, ¿sí? De las causas hepáticas. Estoy hablando de frecuencia porque hay un montón de enfermedades. Serían la cirrosis hepática y las causas poshepáticas, vuelvo a decir, patología biliar y vesicular es muy frecuente. Estamos hablando de una coledocolitiasis. En niños, y esto va a haber mucho en pediatría, ¿sí? Ictericia del recién nacido, ¿no? Que puede ser por incompatibilidad y va a requerir cierto manejo en el servicio de neonatología, ictericia por lactancia materna y es subsecuente la hepatitis viral, ¿no? Tipo A, anemia hemolítica, malaria y menos frecuente la atresia biliar. La ausencia de la vía biliar pues no sea muy compatible y el niño pues tendría muy pocos años de vida, por no decir menos. Y hepatitis autoinmune más en adolescentes y en sexo femenino, ¿sí? Pero lo más frecuente sería la ictericia del recién nacido y la ictericia de la lactancia materna. En cambio, en adultos, pues vamos a dividirlos en obstructivos y en hepatos celulares, aquellos por problemas a nivel hepático. Sí, entre las obstructivas, la más frecuente, vuelvo a decir, es obstrucción de los conductos biliares, una coledocolitiasis, colestasis inducida por ciertos medicamentos, ¿no? Y estenosis biliar, sea esta benigna o maligna. Y las hepatocelulares, anemia hemolítica, cirrosis alcohólica y hepatitis viral, sea A, B, C, y hepatitis inducida por medicamentos, ¿sí? Hablando más detalladamente de y qué patologías podrían elevarnos las diferentes bilirrubinas, en este caso cuando ya hablamos de bilirrubina no conjugada y la introducimos en la clasificación de prehepáticas, hepáticas y poshepáticas, entonces acá vamos a poner diferentes ejemplos de lo más común, ¿sí? Entonces cuando hablamos de prehepáticas, por producción excesiva tenemos la hemólisis, ¿sí? La eritropoiesis ineficaz y la reabsorción de grandes hematomas. Entonces, este va a ser algo, especialmente reabsorción de grandes hematomas, algo de poco tiempo, ¿no? Va a ser algo que va a ir desapareciendo posteriormente. Y esto va a persistir si la hemólisis continúa. Y en pacientes con patología cardíaca, para que vean que algunos pacientes con insuficiencia cardíaca van a cursar, obviamente, con problemas a nivel hepático y también por disminución del aporte de la bilirrubina, como en la insuficiencia cardíaca congestiva grave. En las hepáticas, aquí ya vienen pues otros síndromes que, si bien no son muy frecuentes, deben ser analizados cuando tengan un paciente con valores no tan importantes o en presencia de niños, como es más frecuente cuando
revisemos el día viernes porque se aborda más esta partecita en la parte de la niñez, ¿no? Alteración de la captación, tenemos el síndrome de Gilbert y disminución de la conjugación, la ausencia o deficiencia de glucuroniltransferasa. La hereditaria, el mejor ejemplo es el del síndrome de Crigler-Najjar y la adquirida por fármacos, ¿no? Y en pacientes con hepatopatía grave. Y en recién nacidos por inmadurez transitoria, que es la ictericia neonatal. En las hepáticas, ¿sí? Ya vamos de una bilirrubina conjugada, ¿no? O sea, es un sinfín de nombres, está muy bien saberlos, probablemente no los vamos a ver como paciente, pero está dentro de la clasificación, que son los trastornos hereditarios, pero ya en la expresión, ¿sí? Entonces, el síndrome de Dovin-Johnson y Rotor, y las lesiones hepatocelulares, que es la que nos importa, es hepatitis viral, y por fármacos y el alcohol. Y la colestasis intrahepática es muy frecuente, ¿sí? En pacientes con sepsis, ¿no? Cuando vean un paciente con sepsis, lo primero que van a alterarse, pues obviamente es trastornos de la coagulación, pero también vamos a tener una colestasis hepática. Las pruebas de función hepática se van a elevar. Entonces uno tiene que analizar cuál es el origen de esto y probablemente sea el simple proceso séptico, ¿sí? El embarazo posoperatorio en algunos casos, y cuando hablamos de ictericia crónica con elevación de la bilirrubina conjugada, debemos descartar estas enfermedades que son cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante, linfomas, colestasis recurrentes, etcétera, ¿no? Pues para llegar a estos diagnósticos, pues tenemos que descartar las causas más frecuentes en nuestro medio, ¿sí? Siempre buscan lo más frecuente antes de buscar alguna enfermedad poco frecuente. Y las poshepáticas, con predominio obviamente de la conjugada, porque ya dijimos que la conjugada no ocurre a nivel hepático, sino también a nivel poshepático, como serían las coledocolitiasis, por decir lo más frecuente, neoplasias, es decir, lesiones neoplásicas en cabeza de páncreas, cáncer de los conductos biliares y un ampuloma, es decir, un cáncer a nivel de la ampolla de Batten. El abordaje que nos importa, que es el semiológico, que es lo que debemos saber, ¿no? Siempre es importante, aunque parezca repetitivo, hacer una buena anamnesis en una historia clínica, ¿no? El solo hecho de saber la edad nos va a guiar la frecuencia de un paciente con un síndrome ictérico. Si son menores de 30 años, pues pensaremos más en una hepatitis viral, ¿no? Obviamente acompañado de otros signos síntomas que sean compatibles con el cuadro. Mayores de 50 años es más frecuente la litiasis biliar, es más frecuente el cáncer de páncreas y de vía biliar, y en nuestro medio, pues la cirrosis alcohólica, ¿sí? 60 años igual, obstrucción de vía biliar, y es mucho, el porcentaje va aumentando, ¿sí? De lesiones neoplásicas en vía biliar y páncreas. Y los fármacos hepatotóxicos pueden presentarse a cualquier edad, sea niños, jóvenes o adultos, ¿sí? En cuanto al sexo, ¿sí? En los hombres podemos encontrar que la ictericia es más frecuente por cirrosis por alcohol y colangitis esclerosante primaria. En cambio, en mujeres la incidencia de litiasis biliar, o sea, de un síndrome biliar obstructivo, ¿sí? Es porque tenemos 4 factores que predisponen a la formación de más cálculos vesicular biliar. Ser mujer, ¿sí? Tener arriba de 40 años, tener obesidad y estar pues en edad fértil son factores que predisponen a la presencia de litiasis biliar. Y también es frecuente encontrar ictericia en cirrosis biliar primaria. Durante el embarazo, especialmente en el tercer trimestre, ¿sí? Es muy frecuente el hígado graso agudo y podemos encontrar un síndrome ictérico y también encontrar colestasis en el embarazo, ¿ya? Conocer ciertos hábitos de los pacientes también nos pueden guiar a determinadas patologías, ¿no? El hecho de que el paciente nos indique no siempre nos va a revelar la cantidad y la verdadera edad de inicio de ingesta de alcohol,
pero deberíamos hacer la consulta respectiva, pues nos llevará a la cirrosis, ¿no? Saber que el paciente lo más probable es que tenga una cirrosis alcohólica. Qué hábitos sexuales tenga, si son promiscuos, si son pacientes homosexuales, bisexuales o que utilizan droga, nos hacen pensar que podría tener un problema de virus de hepatitis B o hepatitis C, ¿no? Ahora, exposición a ciertas cosas como los riesgos laborales para médicos y todo sector de salud, y también odontológicos y transfusiones, ¿no? Esto pensando más en lo que es VIH y virus de hepatitis. Ojo que en los últimos años, con el control más estricto de, de la sangre donada, pues es poco probable que un paciente en la actualidad reciba infección de virus por transfusión, ¿sí? Años anteriores, pues no era muy controlado. Ustedes que han debido donar en alguna vez se han debido dar cuenta de eso. Son muy estrictos en el momento de donar y segundo, pues hacen una serie de estudios antes de que esta sangre pase a un paciente, ¿sí? Está de moda los tatuajes, los piercing, entonces siempre con el riesgo de la infección de hepatitis, VIH, debe hacerlo siempre en lugares con seguridad, viajes recientes, esto para enfermedades tropicales que pues cursan con fiebre y con ictericia, y menos frecuente, pues la exposición a tóxicos ambientales. Cuando hablamos de toxicidad de fármacos, pues tenemos una gran variedad. Por eso en el interrogatorio debemos ver si el paciente ha estado tomando una medicación habitual, una nueva medicación, una sobremedicación, etc. En nuestro medio tenemos tuberculosis pulmonar y extrapulmonar eh, muy frecuente y cada vez los casos son mucho más, incluso drogoresistentes. Aún así, los dos primeros medicamentos acá mencionados, que son la isoniazida y la rifampicina, son vitales en el tratamiento para tuberculosis en primera línea. Es decir, siempre se las toman en cuenta, ¿sí? Y pueden ser responsables de una alteración hepática. Entonces, muy importante mencionar eso. Y existen una serie de medicamentos que son utilizados ocasionalmente, ¿sí? La eritromicina ya no es un medicamento con frecuencia, pues se lo toma en cuenta. El trimetoprim sulfametoxazol, que es el cotrimoxazol, para hacerlo más conocido, eso ha sido un medicamento muy utilizado en los 90 y en los 2000, especialmente en las zonas tropicales, porque ese era el primer medicamento de elección para fiebre tifoidea, ¿sí? Y cuando ustedes vean un cultivo de cualquier hemocultivo o cultivo, van a ver que la sensibilidad al cotrimoxazol es la única que se mantiene. ¿Por qué? Porque hemos dejado de utilizar muchos medicamentos utilizados en esas décadas y hemos abusado en las últimas de lo que son los macrólidos, las cefalosporinas, etcétera, ¿no? Por eso que ahora hay sensibilidad, solo que no es un medicamento que tenga buena cobertura a determinadas infecciones. Las tetracliciquinas, que también se utilizan con mucha frecuencia, un antibiótico de primera línea en determinadas patologías, y por dermatólogos para lo que es el acné, ketoconazol como antimicóticos y el tiabendazol. Entonces, si alguna vez han tenido problemas de acné o han visto a alguien, las dermatólogas siempre piden las pruebas de función hepática antes del inicio del tratamiento y posterior a 1 o 2 semanas, dependiendo del tratamiento, para ver si existe un compromiso, ¿sí? Y otros medicamentos que son de uso bastante frecuente diario, ¿no? Por patologías crónicas como son los diuréticos, la furosemida, ¿sí? Anticoagulantes orales, este es el más común porque es primero económico, ¿sí? No es el mejor, pero es económico. Y antihipertensivos como el alfa-metildopa, el captopril, el nifedipino, ¿sí? Son usados con mucha frecuencia en pacientes con hipertensión. Y así una serie de medicamentos que deben estar consignados en la historia clínica, por favor, ¿sí? El metotrexate es un medicamento muy utilizado para artritis reumatoidea, ¿sí? Los reumatólogos también piden por periodos las pruebas de función hepática, ¿sí? También debemos saber si consume con alguna frecuencia. El muérdago no es algo frecuente acá, pero la valeriana sí.
el lúpulo tampoco y algunos frutos de seno, ¿sí? Todo debe ser consignado en la historia clínica. Ahora, preguntarnos el inicio del cuadro, el tiempo de evolución, la presentación es importante porque nos va a llevar a subdividir el origen de la ictericia. ¿Sí? Un inicio súbito, brusco, ¿no? Nos habla de una hepatitis viral o por drogas y si viene asociado obviamente a dolor, pues a una litiasis coledociana. Si más por el contrario, la instalación de la ictericia es lenta, insidiosa, incluso asintomática, pues siempre nos va a hacer pensar en un problema como de cirrosis, que es más frecuente, y después neoplasia de cabeza de páncreas y demás. La fiebre y los escalofríos pues nos ayudan mucho, ¿sí? Porque vamos a ir descartando las enfermedades pues menos frecuentes y nosotros nos vamos a abocar a enfermedades que causan fiebre, ¿no? Pues la fiebre que puede preceder o acompañar a la ictericia nos hace pensar en un problema de hepatitis viral, pueden ser tóxicas, ya sea alcohólicas o drogas, litiasis, ¿sí? Ya veremos por qué, y sepsis, ¿no? La asociación de fiebre, escalofríos, ¿no? Pueden hablarnos de un problema de colangitis aguda o en una hepatitis alcohólica, ¿sí? Dolor abdominal es algo muy inespecífico, como se han dado cuenta, ¿sí? Eh, el hacer una buena anamnesis y un examen físico exhaustivo puede llevarnos a un diagnóstico en hasta un 70% o más incluso. Pero vamos a requerir en algún momento algún tipo de estudio complementario. Pero el hecho de que ustedes sepan la forma del dolor, la instalación y los signos y síntomas que vienen asociados a tal, pues nos podría clasificar en alguna patología, ¿sí? Entonces, un dolor cólico de instalación brusca, localizado en hipocondrio derecho y en epigastro y que se irradia a dorso y algunas veces a hombro derecho, nos sugiere una coledocolitiasis, ¿sí? Perdón. Cambio, un dolor sordo profundo en epigastrio con irradiación dorsal nos hace pensar en cáncer, en absceso o en pancreatitis, ¿sí? Ojo que no solamente es el dolor, sino otros signos y síntomas, perdón. Un dolor en hipocondrio derecho, sensación de pesadez o plenitud en hipocondrio derecho, ¿sí? Más náuseas, fiebre o no, sugerirían una hepatitis aguda, ¿sí? Dolor constante, ictericia en hipocondrio derecho, cáncer de hígado de vías biliares, ¿sí? Vuelvo a decir, el saber el tiempo de evolución, la característica de dolor que ínfimas diferencias de uno y del otro pueden llevarnos a un diagnóstico. Sí, vamos a requerir algún tipo de estudio complementario. ¿Sí? En la palpación, ¿sí? Tener una hepatomegalia dolorosa sugiere una hepatitis aguda o un tumor que haya crecido rápidamente, menos frecuente, ¿sí? Pero también podemos encontrar hepatalgias con hígado palpable en un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. Por eso es que en algunos pacientes con insuficiencia grave, insuficiencia cardíaca congestiva grave, podemos encontrar ictericia, ¿sí? Obviamente otros signos y síntomas de la insuficiencia. Una vesícula palpable y dolorosa nos hace pensar en una colecistitis aguda, ¿sí? Otras cosas que debemos preguntar es las características del área orina y la materia fecal. No se olviden que hemos dicho que las bilirrubinas son pues, excretadas y eliminadas a nivel de las orinas, ¿sí? De la orina, perdón. Sí, ha notado que el dolor se presenta frente a la ingesta de alimentos grasosos, a eso se llama alimentos colecistoquinéticos, perdón, y si ha tenido algún tipo de cirugía previa de las vías biliares, ¿no? Es decir, muchas veces el paciente acude con un cuadro más compatible con una colelitiasis o una colecistitis aguda, pero si no se evalúa correctamente la vía biliar, posteriormente podemos tener una coledocolitiasis residual, es decir,
qué bien, se ha operado la vesícula, todo bien, pero a los días siguientes el paciente presenta ictericia. Le hacemos un laboratorio, bilirrubina pues directa elevada y una ecografía que nos dice que hay una dilatación de la vía biliar, pues que dice que hay un cálculo en la vía biliar, ¿no? Entonces, en esos casos, un paciente antes de operarse la vesícula, pues tiene que tener una ecografía bien realizada, una evaluación adecuada de la vía biliar y con pruebas de función hepática. Al realizar el examen físico, ¿sí? Que es lo que nos debe llamar la atención, ¿no? Si existe un deterioro del estado general con compromiso del peso, pues sugiere más un problema grave, un problema de larga data, ¿no? Un cáncer de cabeza de páncreas o de vía biliar, ¿sí? En cambio, un paciente sin compromiso del estado general ni del peso, pues podría ser un cuadro reciente agudo, ¿no? Lo que es interesante ver es, a veces un paciente con ictericia obstructiva habitualmente da la impresión de estar más histéricos enfermos. ¿Qué quiere decir eso? Se los ve muy histéricos, pueden tener dolor, pero no pasa, ¿no? No es un paciente que esté muy, muy comprometido, ¿no? No hay afectación del resto del estado general. Y en pacientes con enfermedades hepatocelulares, cirrosis, vuelvo a decir, solamente vamos a observar ictericias moderadas, ¿no? A leves, sin mayor compromiso del estado general cuando la enfermedad sea inicial. Ya en un paciente con cirrosis avanzada ya tendríamos, pues, semiológicamente muchas cosas que observar, ¿sí? Cuando hay una colestasis intrahepática o extrahepática, el paciente nos puede comentar que hay algo de debilidad, astenia, ¿sí? O que tiene mucho prurito, ¿sí? Podemos ver osteodistrofias, santomas, ¿sí? Hipercolesterolemia al examen físico. Esto ya han visto en hospitales, ¿no? Pacientes con hepatopatía crónica son los que semiológicamente tienen los estigmas más variados y ustedes ven todos estos estigmas y no hay donde perderse en el diagnóstico, ¿sí? La presencia de eritema palmar, ¿no? Muy habitual en los cirróticos, al igual que las arañas vasculares, ¿sí? La contractura de Dupuytren, ¿no? Que es la retracción de los tendones flexores palmares, impide que extiendan adecuadamente los dedos, ¿sí? Las parótidas, ¿sí? Son grandes, en este caso es la izquierda. Y también presencia de ginecomastía en varones, ausencia o disminución del vello axilar y pubiano en ambos sexos. Todo esto nos guiarían a pensar en una cirrosis alcohólica, ¿sí? Presencia de circulación colateral, ¿sí? Vaso palpable, ¿sí? Tenemos esplenomegalia y obviamente presencia de ascitis. Entonces, un hígado normal, ¿sí? No debe palparse. En cambio, un hígado agrandado es variable, ¿no? Ya sea por crecimiento de ambos, lado derecho e izquierdo, ¿no? Que sea doloroso, como es en la hepatitis, ¿no? Ahora, cuando se dice pequeño, evidentemente, al inicio de un paciente con una hepatopatía, ¿no? Independientemente si esta sea alcohólica o de origen, inicialmente es grande, ¿sí? Hay hepatomegalia palpable y ecográficamente es visible. Posteriormente el hígado se torna pequeño. Muy bien. Cuando sea una masa hepática, ¿sí? Es decir, un cáncer hepático, pues probablemente ustedes palpen un hígado duro, ¿ya? Y como dijimos en la insuficiencia cardíaca congestiva o cuando hay compromiso de la válvula tricuspidia, pues tendríamos hepatomegalia dolorosa, ¿no? Una hepatalia, que cursaría obviamente con ictericia, ¿no? Ahora, ¿qué es el signo de Courvoisier? Entonces, es la distensión de la vesícula biliar por obstrucción tumoral coledociana, es visible, se nota una pequeña masa visualmente y a la palpación obviamente, pues se tocará una vesícula bastante grande, ¿sí? La presencia de signo de Barth y Pick, que consiste en una vesícula palpable, no dolorosa, a diferencia de la otra, ¿sí? Todo síndrome obstructivo es doloroso. En cambio, cuando es un proceso neoplásico, ¿sí?
no va a ser doloroso, ¿sí? Pero podríamos tocar una más. La triada de Charcot, pregunta de examen, siempre, es cuando un paciente cursa con ictericia, dolor abdominal localizado en el hipocondrio derecho, más fiebre escalofríos por el síndrome febril, hablamos de colangitis. A eso se llama la triada de Charcot. Y si a este paciente que tiene colangitis por un problema obstructivo, ¿sí? No le resolvemos el problema y empeora el cuadro, a sepsis tendremos, le agregamos confusión, alteración de la conciencia, e hipotensión, estamos hablando de la ventada del reino en pacientes con sepsis de foco abdominal por colangitis aguda no resuelta. Debemos preguntar cómo es el color de la orina y cómo son los colores de las heces, ¿sí? Debemos preguntar si es el color de siempre, ¿sí? Si está colúrico. Cuando la orina es colúrica, ¿sí? Primero hay que ver si ustedes se dan cuenta que la orina cambia de color según la cantidad de líquido que uno ingiere, ¿sí? Es decir, él consume la misma cantidad de líquido, pero ha notado que las orinas son más oscuras, pues podemos sospechar que hay un problema hepatocelular o obstructivo, ¿sí? En cambio, si es sanguinolenta, pues pensaremos en otros problemas mucho más serios, ¿no? Que son infecciones por leptospirosis, que el paciente cursa con ictericia y con orinas sanguinolentas, ¿sí? El color de las heces, el paciente va a decir, mis heces son blancas. A eso se llama acolia, ¿sí? Siempre nos va a hablar de una ictericia obstructiva. Coluria, acolia, ictericia, dolor, es compatible con un síndrome obstructivo biliar. No hay donde, eso es casi frecuente lo que refiere el paciente. Y si las heces son hiperpigmentadas, podemos sospechar que la ictericia sea de causa hemolítica, ¿no? Ahora, es importante que la coledocolitiasis, la cólera suele ser intermitente, mientras que en la neoplasias puede ser continua, ¿sí? Pero es algo que pasa bien desapercibido por el paciente. El paciente no es muy detallista en estas cosas y recién acude cuando la ictericia es demasiado visible o algún familiar recién se ha dado cuenta. Les hablaba de la pseudoictericia, esto es por cierto depósito de sustancias como son los carotenos, ¿no? Las zanahorias, el zapallo, etc., ¿no? Existe una falta de transformación de los mismos en vitamina A, una alteración metabólica, podemos encontrar pacientes con diabetes sin hipotiroidismo. En la uremia también existe un aumento de urocromo que nos hace pensar nos hace confundir con la presencia o no de ictericia, ¿sí? Pero, como anteriormente les mencionaba, ¿sí? Es más frecuente que se tiñen las palmas y las plantas que las escleras y las mucosas. Por ahí podemos clasificar como una pseudoictericia, ¿sí? ¿Qué exámenes de laboratorio vamos a ir pidiendo frente a un paciente con ictericia, más signos y síntomas y según sus hallazgos en el examen físico? Un hemograma de rutina, la eritrosedimentación nos sugiere, si está dentro de valores normales, siempre pues no hay ningún problema, pero si está discretamente elevado, podríamos hablar de un proceso infeccioso. Pero si los valores son arriba de 90, 100, 80, etcétera, pues estaríamos hablando de un problema crónico o neoplásico, ¿sí? No es algo muy fidedigno, pero a medida que ustedes vayan cursando la carrera se van a dar cuenta del volumen de eritrosedimentación, ¿sí? En el hepatograma, esto es lo que nos interesa, por eso el color rojito. Bilirrubinas, ya las podemos interpretar, saber cuál es conjugada o no conjugada, las transaminasas, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa, ¿sí? Y el resto de los laboratorios que son, que agregamos según lo que encontramos en el examen físico.
Entonces, este es un laboratorio de otro paciente. Vemos que las transaminasas, la oxalacética y la pirúvica, están elevadas. Y también la bilirrubina total en valor de 21, ¿sí? Con una directa de 14,7 y una indirecta. Ambas están elevadas, ¿sí? Pero predomina el problema en la bilirrubina directa. Nos habla de un problema más obstructivo que de un problema colestásico o hepatocelular, ¿sí? O sea, ¿cuál es lo que predomina acá? Las bilirrubinas. No digo que el resto no esté elevado. La fosfatasa también está en 1815, ¿sí? Pues estos son los laboratorios que pedimos cuando tenemos un paciente con ictericia, con dolor abdominal, o que ustedes encuentren algo a la palpación a nivel hipocondrio derecho o epigastrio, ¿sí? Tenemos dos métodos imagenológicos, invasivos y no invasivos, ¿no? Los que son rápidos de hacer, los que son rápidos pero son con un costo, y los que son invasivos y que no todos los centros lo tienen y que también pues puede causar alguna complicación. En menos frecuencia, pero también puede ser. ¿Cuáles son estos? La ecografía, la tomografía y la colangioresonancia, ¿sí? Antes la resonancia magnética era considerada un estudio de lo último de elección, primero por el costo y porque no se tenía acceso a muchos centros que hacían lo mismo, estos estudios, pero ahora resulta un arma y un estudio de elección y pues nos ahorra mucho tiempo en el diagnóstico. La colangiografía transparieto hepática percutánea, vamos a ver un dibujito de eso, y la colangiografía retrógrada endoscópica, que sus letras en inglés es CPR y en español le decimos muy frecuentemente RCP, ¿sí? Muy bien, esta es la ecografía. ¿Qué ventaja nos tiene la ecografía? Nos muestra la estructura en sí del hígado, ¿sí? Vamos a encontrar que a la población en Cochabamba, muchos tienen esclerosis hepática. Si existiera algún problema a nivel hepático más específico, ¿no? Con un aumento del tamaño del hígado, si esta es difusa, nodular, si tiene algunas lesiones. La característica de la vesícula biliar, perdón, esta es la vesícula, ¿sí? Se puede valorar la vía biliar intrahepática y extrahepática y la estructura del páncreas, ¿sí? Entonces, esta es una ecografía, una fotito. Esta es la vesícula y este es un cálculo. Entonces, un cálculo siempre va a mostrar una onda, acá, una imagen. En cambio, el barro biliar, ay, perdón, el barro biliar se ve una imagen más grandota, pero no hay sombra sónica. Esto se llama sombra sónica, perdón. ¿Sí? Aquí se evalúa el páncreas y aquí la vía biliar. O sea, no se asusten si no entienden nada, ¿sí? Puesto que hay que tener mucho entrenamiento de ver las imágenes. ¿Sí? Vuelvo a decir, todo cálculo siempre tiene sombra sónica. Esto ya es el colédoco, es una imagen muy bonita. Hay calculitos, donde la sombra sónica no parece muy visible, pero hay sombra sónica. La tomografía, ¿sí? Entre la tomografía y la ecografía para evaluar una vía biliar sigue siendo mejor, aunque no crean. Pero la ventaja de la tomografía es que nos permite evaluar el hígado a totalidad, ¿sí? Y el resto de la cavidad abdominal, páncreas, todo lo que se observe, ¿no? Este hígado, por ejemplo, ustedes ven múltiples lesiones, ¿no? Es un paciente con una metástasis hepática de un primario de cáncer de vía biliar, ¿sí? Para eso nos sirve la tomografía y para muchas otras cosas más. Entonces, esta es una vesícula, un infiltrante a hígado, es un cáncer de vesícula. Y esta es la colangioresonancia, ¿sí? ¿Qué ventaja nos tiene? Nos muestra el árbol biliar a detalle, a totalidad, de modo que si existe una obstrucción, una estenosis
sea del hepático común, derecho o izquierdo, ¿sí? La colangioresonancia y también de las vías biliares intrahepáticas, extrahepáticas. Es un estudio, pues, importante y ahora de uso mucho más rutinario, vuelvo a decir, que anteriormente. ¿Sí? Miren cómo se ve la vía biliar. Así. Con exactitud nos dice dónde puede estar el colédoco. Ahora, ¿cuál es la desventaja? El costo. ¿Sí? Si podemos hacer una ecografía o una ecoendoscopía, si es que en la ecografía no es visible o las pruebas de función hepática no acompañan el diagnóstico, bueno, la colangioresonancia también nos podría ayudar. En cambio, los estudios invasivos, como la colangiografía transparieto-hepática o la CPR, ¿sí? Son invasivos, requieren, pues, primero que el paciente esté sedado, tener todos los laboratorios en regla, si es un paciente adulto, tener valoraciones respectivas. Perdón. Y la ventaja del CPR es que no solamente es diagnóstica, es decir, nos va a decir, hay un cálculo en tal parte, o hay una lesión a nivel de la ampolla de Vater, o la vía biliar se ve estenosada, etcétera, sino que también nos ayuda a hacer un tratamiento, o sea, es diagnóstica y terapéutica a la vez, ¿no? Nos permite extraer los cálculos, realizar una esfinteropapilotomía, es decir, hacer un corte en el papiloma para la salida del mismo, y si hay una estenosis de la vía biliar, la colocación de prótesis, ¿no? Cuando no es posible ninguna, colocar un drenaje, todo en función a los hallazgos, ¿no? Esta es la colangiografía transparieto-hepática, es la inyección de un contraste que nos ayuda y pinta el árbol biliar y también nos puede dar los datos de algunas obstrucciones, ¿sí? Este es lo que les mencionaba, el CPR. La vía biliar está completamente dilatada, como ven acá, con múltiples cálculos, ¿sí? Este es un estudio en el gastro de un paciente que ya tuvo un procedimiento, por eso tenía una esfinterotomía previa. Hay cálculos, como ven acá, y aquí están los cálculos, pero también tiene una estenosis de la vía biliar, ¿sí? Y que va a requerir la colocación de una prótesis, ¿sí? Pero es normalmente lo que se ve en la vía biliar. Este es la ampolla de Vater, que se acuerdan de anatomía, pero esta es una ampolla muy, muy, muy grande, ¿sí? Ulcerada, lo más probable es que este sea un ampuloma, y al mismo tiempo tenía una colangitis aguda, ¿sí? Entonces es una obstrucción biliar maligna que ha provocado una colangitis. No hay cálculos acá, ¿sí? Esto es lo mismo y esto es lo interesante de acá, es Ascaris lumbricoides, es una parasitosis aún frecuente en Chapare, que migra, ustedes saben muy bien, y puede migrar a la vía biliar. Entonces es una paciente de Chapare que viene con ictericia, con dolor, con elevación de las bilirrubinas, pero no se observa cálculos en la ecografía, o sea, es una vesícula vacía, pero con una vía biliar dilatada. Se realiza la RCP y lo que encuentran es una Ascaris lumbricoides, como ven acá, que ha obstruido la vía biliar. Muy bien, entonces, esta es la segunda parte, que es insuficiencia hepática. Si tienen alguna